Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, y comencemos con un nuevo episodio. Después de todo lo sucedido, nuestra protagonista por fin se encontraba en el lugar que tanto deseaba llegar, en la mansión de su pariente paterno. La mansión, algo desgastada, se encontraba en una zona rural, pero aún así tenía lo esencial para vivir. Mientras Rosa probaba los alimentos, el hombre de mediana edad le preguntó si eran de su agrado. Aunque a ella no le parecía delicioso y no quería ser descortés, respondió que sí, y aprovechó para agradecerle por su hospitalidad. Pero Eren no pensaba de la misma manera, y cuando comentó que no estaba delicioso, Rosa lo golpeó en el pie discretamente, porque pensaba que no debía decir eso tan directamente. El hombre al parecer no escuchó exactamente lo que dijo Eren, y pensó que por el sonido que hizo al ser golpeado por Rosa fue porque estaba muy nervioso, así que le dijo que comiera tranquilamente. El nervioso por la situación únicamente respondió que le gustaban las rosas, e inmediatamente nuestra protagonista se acercó a Eren y tomándolo del brazo le agradeció nuevamente al anfitrión por darles la bienvenida. El hombre se presentó formalmente como Harold Stania, primo de su padre y por ende su tío paterno. Harold había conocido a Rosa cuando era muy joven, y mostrando una apariencia de aflicción le comentó la enorme tristeza que sintió con el fallecimiento de sus padres, y del arrepentimiento que sentía de no haberse hecho cargo de ella, porque si lo hubiera hecho Rosa no hubiera trabajado tan arduamente desde muy joven. Pero Rosa no creía en sus palabras, porque sabiendo su tío en donde se encontraba nunca intentó comunicarse con ella, y no entendía por qué repentinamente se mostraba afligido. Harold quería saber si Rosa tenía una vida muy difícil en el palacio sirviendo al príncipe heredero, así que le preguntó cómo era su vida ahí. Ella respondió que Calix era amable y que gracias a eso su vida no era en absoluto difícil. Harold al escuchar eso pensó que era la oportunidad que tanto esperaba, y manteniendo un brillo en sus ojos comprobó los rumores que había escuchado. Entonces mencionó que era verdad, que el príncipe heredero sentía aprecio por ella. Rosa, un poco desconcertada, le preguntó a su tío cómo lo sabía. Él respondió que incluso en esa zona rural se escuchaban todo tipo de rumores. Como estaba interesado por saber más sobre el tipo de relación que mantenía Rosa con el príncipe heredero, Harold le preguntó si Calix había mostrado algún tipo de interés en su familia Stania. Por la pregunta de su tío, Rosa se dio cuenta de sus intenciones y simplemente respondió que Calix prestaba atención a cada familia del imperio. Pero Harold seguía creyendo que por la cercanía de Rosa el príncipe tenía más atención a su familia sobre otras, pero ella le aclaró que las cosas no eran así, porque simplemente ella era una sirvienta más del palacio. Harold, al escuchar de nuestra protagonista que los rumores eran falsos, se decepcionó porque tenía altas expectativas, y ella al ver su reacción confirmó lo que pensaba, por lo tanto no iba a caer en sus trucos. Nuestra protagonista se encontraba exhausta por todo lo que había experimentado y una vez terminada su comida procedió a retirarse. Harold, sin más por mencionar, le indicó a su esposa que la guiara a los aposentos en los cuales se alojaría. Una vez que llegó a su habitación trataba de buscar los recuerdos de la Rosa original, si su tío en algún momento la había ayudado, y encontró que no fue así, por lo tanto sabía que si la estaba tratando amablemente únicamente era porque quería obtener algo del príncipe heredero, y no estaba segura de comentárselo a Calix una vez que regresara al palacio. Rosa recordó las palabras de su tío, sobre que el príncipe la favorecía, y aunque en la ocasión en la que ella ya no podía respirar, el príncipe la reanimó con la reanimación cardiopulmonar, y pudo ver en él una inmensa preocupación, no podía evitar no sonrojarse, porque aunque era una emergencia sus labios habían tenido contacto mutuo. Hasta cierto punto a nuestra protagonista le parecía ridículo sonrojarse porque sus labios se habían tocado, y recordó que inicialmente su oponente era Calix, y se preguntó si lo había olvidado o simplemente fingía haberlo hecho, pero por el sentimiento tan fuerte que sentía por él sabía que ese sentimiento ya había ido más allá del simple gusto. Rosa no sabía qué hacer porque sabía que no pertenecía a ese mundo, por lo tanto no podía considerar siquiera estar viva en él, y el preguntarse si podía acercarse a Calix la atormentaba enormemente. Sin embargo, sabía que no tenía sentido pensar en eso porque había algo más importante de que ocuparse: confirmar de inmediato si Melody seguía dentro del diario, así que tomó la daga que le había obsequiado Calix, sosteniéndola fuertemente, y con temor estaba dispuesta a abrirlo. Una vez que abrió el diario de él, emergió la ventana del sistema, la cual informaba: el sistema está funcionando normalmente, estado del usuario, posesión debido a una invocación forzada, solución abandonar el cuerpo, y esperar en estado espiritual, esperar la guía del cuidador. Rosa no entendía con exactitud la información que leía, y le preguntó si quería que se convirtiera en un fantasma, pero la ventana de destino únicamente le informó: sistema de gestión de inteligencia artificial IA,
El espíritu ilegal es un sistema que se introduce automáticamente para proteger el alma cuando se detecta movimiento. Este sistema está diseñado para adaptarse a la etapa actual del desarrollo de la Tierra. Melody Estania, un criminal de primer grado, fue descubierto en las circunstancias en las que planificó y ejecutó el uso ilegal de almas utilizando objetos sagrados. Por la información que Rosa pudo obtener de la ventana de destino, pensó que probablemente Melody había desaparecido, y se preguntó por qué tan repentinamente. Pero cuál fuera la razón, lo más importante en ese momento era que estaban emergiendo bastantes situaciones a la vez que su mente no podía concentrarse en todo. Así que pensó que lo mejor sería resumir la información que conocía hasta ese momento, así que resumió lo siguiente. El antepasado de Rosa, Melody Estania, permaneció dormido en el diario en forma de espíritu. Después de 400 años, un ser de otra dimensión, Licharrin, fue invocada en ese mundo, y se detectó el movimiento de su alma en esa dimensión, por lo que la AI se hizo cargo por completo del diario. El hecho de que una inteligencia artificial tomara el cargo explicaba por qué Rosa podía entender cada información que surgía de él, porque eran mensajes parecidos a los de una computadora, y Melody, al ya no existir, lo único que permanecía adentro del diario era la inteligencia artificial. En la mente de Rosa permanecía una pregunta: ¿cómo había desaparecido Melody? Y recordó que antes de salir del templo, pudo ver a Eren con una apariencia completamente diferente. Y si en caso de que no estuviera equivocada, se preguntó quién realmente era Eren, un mago o un fantasma. Pero cuál fuera el caso, Rosa quería saber qué o quién había destruido a Melody. Inesperadamente alguien tocó la puerta de su habitación. Ella inmediatamente abrió la puerta, vio que se trataba de Eren, y le preguntó si sucedía algo. Él respondió que no, que simplemente estaba monótono y quería conversar con ella. Rosa invitó a Eren a pasar a sus aposentos, y una vez dentro de ella él comenzó a observar detenidamente dicha habitación, y se percató que su habitación era más lujosa que la que a él le habían brindado, pero era lógico porque Rosa era la pariente del señor de la finca. Rosa, sin esperar más, le preguntó cuál era el motivo real de su visita, porque no creía que él estuviera aburrido. Sin embargo, Eren sostuvo lo que le había dicho, que solo quería conversar con ella por aburrimiento. Ella decidió creerle y esperaba que él no estuviera ahí porque tuviera algo que decirle. Eren estaba seguro de que no tenía nada que comentarle, pero sí pensaba que tal vez Rosa tenía algo que confesarle. Rosa no deseaba esperar más, así que le preguntó directamente si respondería a cualquier pregunta con sinceridad que le hiciera. Él respondió que sí, y argumentó que siempre le ha respondido con la verdad a sus dudas. Entonces ella le preguntó quién era él realmente. Eren, antes de responder, sonrió de una manera un poco sombría, y sonriendo le contestó que era Eren Crimson, el nieto del dueño de la librería Crimson, información que ella ya conocía. Pero Rosa no creía que eso fuera todo y se lo hizo saber a Eren. Él, mientras abrazaba una almohada, simplemente permaneció por un momento en silencio, y acto seguido se levantó y se acercó a nuestra protagonista haciéndole la misma pregunta: si realmente ella era solo Rosa Estania, una chica huérfana de clase media que entró al palacio para trabajar como doncella del príncipe heredero. Ella no sabía qué responderle, y como Eren vio que ella tampoco estaba dispuesta a responder a su pregunta, no tenía derecho a exigirle a él que lo hiciera, pero Rosa exclamó que ella tenía sus razones para no hacerlo. Pero Eren argumentó lo mismo, que él también tenía sus razones. Como Eren con anterioridad le había comentado que el destino estaba escrito, ella quería saber si se podía cambiar un destino ya predeterminado, así que le preguntó en caso de que pudiera hacerlo cómo lo cambiaría. Eren le aseguró que sí se podía, y para hacerlo se necesitaba ser de otra dimensión. Un alma que no está atada a ese mundo puede cambiar incluso el destino más grande. En base a las preguntas de Rosa, Eren quería saber por qué preguntaba eso, y si ella tenía pensado cambiar el destino de alguien que conociera, y dio como ejemplo a Mila, el de él, o tal vez el del príncipe heredero, pero Rosa inmediatamente respondió que no era lo que estaba pensando, pero Eren daba por hecho que su suposición era verdad, y le mencionó que si iba a cambiar el destino del príncipe heredero, también cambiara el de él. Ella insistió que no era eso y argumentó que además solo los seres de otro mundo pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo ella podría hacerlo? Eren sabía que Rosa no tenía contemplado confesarle nada, por lo que optó por dejar las cosas así, y cambiar de tema. Rosa, inquieta por la conversación, le preguntó una última cosa: si él realmente la consideraba su amiga. Él, algo desconcertado, la miró fijamente por un momento, y alegremente le respondió que sí, que era su amiga. Después de la conversación que sostuvo con Eren, Rosa visitó la pequeña biblioteca de la finca, y mientras observaba qué libro tomar, pensaba que al final no pudo preguntarle lo que más quería saber, si acaso él había eliminado a Melody, pero inmediatamente pensó que aunque se lo hubiera preguntado directamente, estaba segura que no le daría una respuesta clara.
Rosa quería confirmar la verdad si Melody realmente pertenecía a la familia Stania, así que pensó en revisar los registros de la biblioteca. En su búsqueda le llamó la atención un libro con pedrería incrustada, así que lo tomó, y mientras lo observaba se percató que era el único que no tenía un título y pensó en la posibilidad de que tal vez fuera un diario. Sin esperar más lo abrió, y en cuanto lo hizo leyó lo siguiente: la familia Stania que se creía que duraría para siempre ha caído. Si no fuera por mi hermano Melody, habríamos sido aniquilados por Rafael Forsman, el fiel héroe de Kemesis. Rafael Forsman fue el primer emperador que fundó el imperio de Bosnia hace 400 años, entonces la parte de esperar 400 años era cierta. El gran dios Mauricias salvó a nuestra familia, deidad a la que hemos consagrado toda nuestra vida. Nos refugiamos en Bosnia y recibimos un título de Forsman. Aunque otras familias seguidores de Mauricias nos acusaron de traidores, seguíamos con nuestra misión, porque incluso si durara cientos de años este nivel de crítica, lo soportaríamos por nuestro dios Mauricias, y seguiríamos el mismo método que utilizó Kemesis. Crearemos un recipiente con la sangre de nuestra familia Stania e invocaremos a un héroe. Melody será la guía de ese héroe, y finalmente volveremos a crear el mundo para nuestro dios Mauricias. Después de leer eso, Rosa se dio cuenta que Melody le había dicho la verdad cuando se refirió a Rosa como una mujer tonta porque solo era el recipiente para invocar a seres de otro mundo, y al final Melody la invocó con fin de cambiar el destino. Ella ya no podía seguir permaneciendo más en la mansión de su tío Harold, así que volvió a su habitación y preparó su equipaje. Estaba furiosa porque todo era un desastre. Sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que resucitaran a Mauricias porque ahora ese era su mundo. Cada noche Rosa vivía diligentemente con el propósito de regresar a casa, pero al saber que tal vez ya no podría hacerlo haría todo lo posible por evitar las miradas del templo, y pensó que lo mejor sería abandonar el palacio del príncipe heredero. A pesar del gran cariño que sentía por todos los empleados, especialmente de sus amigos, porque si permanecía más tiempo en el palacio y descubrieran las intenciones de Mauricias y lo relacionaran con su familia, Calix estaría en peligro. Así que pensó que primero debía encontrar a la protagonista Serena, acercarla a Calix y después abandonar el palacio. Rosa estaba al borde de la locura porque, teniendo muchas cosas de las cuales preocuparse, estaba pensando en cómo no abandonar el palacio, pero sobre todo no quería dejar a Calix. La joven doncella pensaba que era una impureza que se había adentrado en esa historia, creía que ya era suficiente con haber cambiado el destino hasta ese momento, y no hacía falta que hiciera nada más porque tenía claro que Calix no seguiría exactamente el mismo camino que en la historia original, porque conocería a Serena, se enamorarían y se casarían. Aunque eso era lo que debía pasar para que Calix no repitiera el mismo final, Rosa en su interior no quería que eso sucediera, no quería que el príncipe heredero conociera a Serena, y se enfurecía solo de imaginar que él estuviera con otra mujer y a ella la abandonara porque eso lo convertiría en un traidor. Nuestra protagonista, como ya no estaba segura si abandonaría el palacio, y ya no podía evitarlo más, tomó la decisión que al regresar al palacio le contaría al príncipe todo sobre Mauricias, porque si pretendía quedarse al lado del príncipe no debía ocultarle algo tan importante, aunque eso significará que él la rechazara. Mientras Rosa terminaba de empacar, se preguntaba qué haría si Calix, al saber la verdad, intentara eliminarla. Aunque era una posibilidad muy probable, también creía que no lo haría, porque el tirano que había conocido en realidad era una persona amable, pero una vez que llegara al palacio lo sabría. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, nuestra protagonista estaba lista para partir, pero se llevó una gran sorpresa cuando su tío le mencionó que no tenía un carruaje que prestarle, así que le preguntó por qué no podía prestarle uno. Harold argumentó que había una tormenta, pero Rosa sabía que no era verdad porque estaba despejado, pero Harold nuevamente insistió en que no podía prestarle un carruaje porque ya era tarde. Rosa, conociendo las verdaderas intenciones de su tío, y sabía que no podría irse a menos que él consiguiera lo que tanto deseaba, un lugar en la política central, porque aunque perteneciera a la nobleza, en un lugar como ese le sería muy difícil enviar al palacio una opinión, por lo que si quería salir de ahí tendría que darle lo que él quería. Así que le dijo que le proporcionara una lista de las fuerzas nobles locales que fueran útiles, pero solo aquellas que fueran competentes, y cuanto más nuevo fuera su título mejor, y si hacía tal como se lo solicitaba, ella se encargaría personalmente de hablar con el príncipe, así que cuanto más rápido lo hiciera mejor. Harold se maravilló porque por fin obtendría lo que tanto deseaba, así que inmediatamente preparó un carruaje para nuestra protagonista y su acompañante, y sin esperar más inmediatamente comenzó su viaje de regreso al palacio del príncipe heredero. Rosa estaba molesta por el comportamiento de su tío, porque solo cuando le mencionó que lo ayudaría preparó inmediatamente el carruaje,
Aunque no estaba de acuerdo con el proceder de Harold, ella estaba segura de que había obtenido una ganancia inesperada, porque comparado con los otros príncipes Calix no contaba con una gran base de apoyo noble, con el asunto de la emperatriz y el hecho de que el emperador no tenía preferencia por Calix, él estaba solo. Y los nobles de la capital, quienes debían de estar de su lado, ya estaban vinculados al primer príncipe o al segundo príncipe. Sin embargo, la aristocracia emergente y las fuerzas locales eran diferentes, porque probablemente todavía no habían jurado lealtad a nadie, y al convertirlos en parte de las fuerzas de Calix crearían una nueva estructura de poder, siempre y cuando el príncipe heredero lo aprobara. Mientras el viaje transcurría sin complicaciones, Eren expresó lo divertido que fue para él su estadía en la finca Estania, a lo que Rosa respondió que si prefería quedarse más tiempo lo hiciera. Eren, al ver la indiferencia en sus palabras, le mencionó que era muy cruel, entonces ella se disculpó. Eren le preguntó por qué lo sentía. Rosa respondió que por todo, y él, en lugar de aceptar su disculpa, le mencionó que debía tranquilizarse porque hacía mucho tiempo no se divertía tanto. Pero a Rosa no le pareció nada divertido todo lo que habían vivido porque estuvo a punto de morir. Aunque él afirmaba que definitivamente había disfrutado todo lo sucedido, se percató de algo, y apresuradamente lanzó la botella que hasta hace un momento había bebido. Rosa no entendía su comportamiento, y le preguntó qué hacía. Él respondió que nada, pero que había visto un guepardo. Ella pensó que estaba mintiendo porque no creía que hubiera un guepardo por los alrededores. Mientras tanto, en el palacio del príncipe heredero, Calix será informado por uno de sus subordinados, una chica guepardo, y al parecer no estaba satisfecho con la información que había recibido. La joven bestia le informaba que bajo sus órdenes siguió a Eren y después apareció uno muerto. Posterior a eso, el cochero huyó y Rosa desapareció. Calix estaba enfurecido por lo que acababa de escuchar y le arrojó un libro porque su sombra no hizo nada para proteger a su doncella. Sin embargo, si la chica no hizo nada fue porque las órdenes de Calix fueron únicamente vigilar a Eren, y bajo el criterio de la sombra seguir a su sirvienta no era parte de su trabajo. Calix estaba furioso porque, aunque no se lo indicó, era algo que tenía que haber hecho, porque si Rosa estaba en peligro obviamente debía protegerla. En ese punto el príncipe se preguntó qué había salido mal, porque si su doncella y Eren se encontraban en el bosque de Teirán no habría por qué haber monstruos. Calix pensaba que había cometido un error al enviar a una bestia, porque aunque obedecían bien y no ocasionan problemas, no saben tomar decisiones. La sombra continuó informando que Rosa ya se encontraba bien, pero que Eren notó su presencia en el camino. Calix, al saber que Rosa podría haber descubierto que ordenó vigilarla, se imaginó que ella se victimizaría y se ofendería, por lo que no sabría qué responderle si ella lo cuestionaba. Mientras la chica bestia lo observaba, el príncipe estaba atormentado y pensaba cómo se justificaría ante Rosa. La sombra, continuando con su informe, le aseguró lo que Calix había sospechado, que Eren no solo era un chico extraño, sino que además su olor no era el de un humano. Después del informe, al permanecer solo, pensaba detenidamente en las palabras de su sombra. Eren no era un humano, aunque le parecía sospechoso, resultó como originalmente él pensaba, y múltiples preguntas surgían en su cabeza. Si Eren no era un humano, ¿qué era? Rosa tal vez debía estar enojada. ¿Eren podría ser una criatura capaz de imitar a los humanos? Si Rosa le preguntara por qué la siguió, ¿qué le respondería? El príncipe se encontraba atormentado por tantas preguntas y sin ninguna respuesta, aunque sabía que no tenía por qué prestar atención a ese tipo de asuntos. No sabía por qué tenía tanto interés en Rosa, quien era solo una sirvienta, y por qué razón le había puesto vigilancia. Más bien se preguntaba qué significaba ella para él. El príncipe se repetía que todo estaría bien, y mientras pensaba que todo lo que había hecho era por su seguridad, Rosa anunció su llegada. El sorprendido inmediatamente se levantó. Nuestra protagonista entró con el diario entre sus manos, dispuesta a explicarle a Calix todo. Él, aunque estaba nervioso, mantenía la calma porque estaba seguro de que no había hecho nada malo. Entonces procedió a preguntarle qué sucedía, e inesperadamente los dos se disculparon mutuamente, y se sorprendieron de hacerlo al mismo tiempo. Rosa no entendía por qué Calix se disculpaba, así que le preguntó, pero él respondió que no era nada y le hizo la misma pregunta porque ella también se disculpaba. Rosa no sabía cómo empezar con su explicación, así que le dijo que dejaría su trabajo como sirvienta inmediatamente. El príncipe le preguntó de qué hablaba. Ella con lágrimas intentó responderle, pero Calix, al ver que su doncella comenzó a llorar, la tomó por los hombros y preocupado le preguntó qué estaba sucediendo. Ella simplemente respondió que debía marcharse inmediatamente, pero Calix no estaba dispuesto a dejar que ella se marchara, así que le pidió que le explicara la situación. Aunque nuestra protagonista sabía que lo que estaba a punto de confesarle sonaría irreal, tenía que hacerlo. Entonces le dijo que era un fantasma.
El príncipe estaba completamente atónito por lo que acababa de escuchar, que permaneció así por un momento. Posteriormente nuestros protagonistas tomaron asiento y mientras tomaban té, Calix esperaba que su doncella se tranquilizara un poco más para que procediera a explicarle la situación, pero ella no encontraba las palabras para explicarle todo lo que había vivido hasta ese momento. El príncipe, al verla algo intranquila, le dijo que se calmara y le explicara lo que había querido decir porque no la entendía. Pero Rosa, desesperada por confesar todo, alterada, le dijo que era un fantasma, que pertenecía a otro mundo y que su cuerpo fue preparado para invocar al dios Mauricias. Sin embargo, Calix seguía sin entenderla porque lo que decía no tenía sentido, y por ende no tenía idea de lo que hablaba. Entonces nuestra protagonista decidió mostrarle el diario. Calix lo tomó para verlo detenidamente y mientras lo hacía, Rosa le confesó que era una reliquia de Mauricias. El príncipe no dudó de sus palabras, porque al examinarlo no se veía como un libro cualquiera. Rosa le confesó que de alguna manera se vio involucrada con Mauricias y por esa razón pensaba que debía abandonar su trabajo como sirviente en el palacio. Calix, en lugar de reprenderla por lo que le había ocultado, la tomó de la mano y le brindó su apoyo porque a él no le importaba lo que ella le había ocultado, más bien le dijo que le gustaba. Pero inmediatamente Calix se retractó y le dijo que le gustaba cómo trabajaba en el palacio, y por ese motivo no podía irse sin su permiso. Rosa, afligida, le preguntó si a él no le importaba que ella estuviera relacionada con el malvado dios Mauricias, porque si el templo o los otros príncipes se llegaran a enterar, él se encontraría en graves problemas. Pero el príncipe le respondió que no le importaba, pero que debían tener mucho cuidado con el templo. Calix sabía que debían tener mucho cuidado de que el templo no llegara a tener conocimiento de las circunstancias de Rosa, porque si su información llegara al sumo sacerdote, Rosa sería acusada, sentenciada y ejecutada. Aunque nuestra protagonista sentía miedo por lo que pudiera sucederle, pensaba que si el príncipe permanecía a su lado, él también podría morir, pero Calix le aseguró que eso nunca sucedería, porque él la protegería de cualquier peligro, por lo tanto debía permanecer a su lado para que ella no tuviera dificultades. En ese momento Rosa no entendía por qué el príncipe era tan atento con ella, porque creía que su deber como sirvienta era protegerlo y se lo mencionó, pero Calix se acercó a ella y le aseguró que no debía temer, porque él sería quien la protegería con todo su corazón. Nuestra protagonista estaba conmovida por las palabras de Calix, que no pudo evitar nuevamente derramar más lágrimas. Por otro lado, en el palacio principal por la mañana, una de las sirvientas al servicio del segundo príncipe, como de costumbre, llevaba su desayuno. La sirvienta, al llamar a la puerta en repetidas ocasiones, no escuchó palabra alguna, así que abrió la puerta para cerciorarse que el segundo príncipe se encontrara ahí, pero la chica se llevó una terrible sorpresa, y tiró la bandeja en donde llevaba el desayuno. La chica estaba horrorizada por ver cómo el segundo príncipe había eliminado cruelmente a una de sus compañeras, pero si lo había hecho era porque el segundo príncipe estaba poseído por un ser demoníaco quien murmuraba salvar al dios Mauricias. Continuando con nuestros protagonistas, Rosa ya se encontraba más tranquila, pero se encontraba avergonzada por haber llorado tanto, y como ella todavía no había terminado de explicarle toda la situación, el príncipe le pidió que le explicara exactamente a qué se refería con ser un fantasma, y acariciando su cabello le mencionó que de serlo no lo parecía. Para Calix era imposible que fuera un fantasma, porque si lo fuera no podría tocarla como lo hacía. Sin embargo, Rosa le explicó que sí lo era y que su alma había poseído el cuerpo de la verdadera Rosa Estania. Calix no solo creyó en sus palabras, sino que además le mencionó que lo que deberían de hacer es evitar que el alma original regresara. Entonces el príncipe cambió de tema y le preguntó si no estaba herida porque había escuchado que se había enfrentado a los no muertos. Rosa estaba sorprendida que él conociera esa información y le preguntó cómo lo sabía. Él respondió que había puesto vigilancia sobre Eren Crimson. Entonces Rosa entendió a qué se refería Eren cuando lanzó la botella y le mencionó que había visto a un guepardo. Por la expresión de nuestra protagonista, Calix se dio cuenta que Rosa sabía de quién hablaba. Entonces ella le preguntó si también sabía que había desaparecido en el bosque, pero el príncipe le respondió que a él le habían informado que ella había escapado. Calix estaba curioso por saber por qué Rosa no le había preguntado por qué había ordenado vigilar a Eren, así que le preguntó si no iba a cuestionarlo. Ella respondió que estaba bien que lo hubiera hecho porque Eren era algo sospechoso, y si fuera ella también lo habría vigilado, porque al ser soberano de un gran imperio era su deber saber quiénes trabajaban en el palacio. Pero a Calix no le gustó su respuesta porque eso significaba que solo ella lo veía como el príncipe heredero, y molesto por su respuesta se acercó a ella y le dijo que a él no le importaba si ella era una ofrenda para Mauricias o un fantasma, y que si realmente solo actuara como el príncipe heredero,
En el momento en que escuchó que ella estaba relacionada con Mauricias la hubiera decapitado o entregado al templo, y determinante le preguntó por qué creía que no lo había hecho. Rosa no entendía el comportamiento del príncipe ni por qué le hacía esa pregunta, pero respondió que tal vez lo hizo porque sentía aprecio por ella. Entonces Calix le preguntó qué significaba él para ella. Rosa, antes de darle una respuesta, pensó detenidamente en su pregunta, ¿qué significaba él para ella? Porque no solo era el protagonista masculino del Imperio de la Luna Sangrienta, y el príncipe heredero de Posnia quien podría convertirse en un tirano, sino que era algo más, alguien muy importante para ella. Nuestra protagonista sabía que aunque Calix parecía un hombre duro por fuera, en realidad era una persona muy amable, y se preguntó si realmente debía confesarle sus sentimientos. Pero antes de tomar una decisión le hizo la misma pregunta: ¿qué significaba ella para él? Por la atmósfera que se vivía en ese momento, el príncipe estaba a punto de confesarle lo que sentía realmente por ella. Sin embargo, fue interrumpido por Roel, quien entró abruptamente para informarle un suceso muy importante. Calix le preguntó qué sucedía porque entró sin anunciarse. Roel inmediatamente le informó que el segundo príncipe había perdido por completo el control. Por la seriedad en las palabras del caballero Roel, tanto Rosa como el príncipe entendieron que se trataba de algo más que un simple colapso mental, así que inmediatamente acudieron al palacio principal. En la habitación del segundo príncipe, los caballeros que servían al templo lo tenían sometido con cadenas mágicas. Al llegar y verlo, Roel y nuestros protagonistas estaban perplejos de lo que veían porque no sabían qué realmente le estaba sucediendo. Lo que poseía al segundo príncipe no dejaba de alabar al dios Mauricias, y uno de los guardias que servía al templo a través de la magia no solo intentaba someter su gran fuerza, sino que además le preguntó si él había sido el causante de amplificar la energía demoníaca en las montañas Jammel. Pero al ver que no recibía ninguna respuesta de su parte, el caballero apretó con más fuerza su cuello, obligándolo a responder que sí, mientras intentaba liberarse. Toda esa situación era completamente inesperada para nuestros protagonistas, pero también era una situación exactamente igual a la que vivieron en Desar, y por ese motivo Rosa le susurró al príncipe que tal vez los culpables pudieron haber sido los elfos. Él inmediatamente le señaló que guardara silencio, y en cuestión de segundos llegó el emperador, y todos los presentes le mostraron su respeto, y lo reverenciaron como el único emperador de Posnia. El emperador no estaba de acuerdo que la guardia personal del templo entrara al palacio imperial sin permiso y con armas, pero los caballeros no tuvieron opción porque una enorme cantidad de energía endemoníaca emanaba del segundo príncipe. El emperador, viendo la situación, les preguntó a los caballeros si planeaban eliminar a un príncipe del imperio. El líder de los caballeros respondió que la posesión del segundo príncipe era una prueba de que la familia imperial tenía vínculos con el dios Mauricias, por lo tanto la seguridad del segundo príncipe estaría a cargo del templo. Pero el emperador no estaba dispuesto a aceptar las órdenes del templo, así que le recordó que las montañas Jammel, que eran la fuente de energía demoníaca, pertenecían a la jurisdicción del templo, y por su mala gestión el segundo príncipe había sufrido las consecuencias. El caballero no estaba de acuerdo y consideraba que las palabras del emperador eran una blasfemia. El emperador no argumentó más, pero tenía un plan en mente, y con una simple mirada le dio a entender al príncipe Calix lo que tenía que hacer. El príncipe heredero entendió muy bien las órdenes del emperador, y cuando el emperador le preguntó qué había sucedido en el festival de cumpleaños, Calix explicó que desde el momento en que entró a las montañas Jammel sintió una energía demoníaca desbordante, y que la posesión del segundo príncipe le recordaba a esa energía demoníaca. A los caballeros les parecía absurdo el comentario del príncipe heredero porque culpaba directamente al templo por el descontrol de la energía demoníaca, y como esa era la reacción que el príncipe esperaba, argumentó que él como príncipe heredero también era responsable, así que le pidió al emperador que le permitiera encargarse de esa investigación. Rosa se sorprendió de la petición del príncipe, porque aunque también fuera su responsabilidad, no entendía por qué se haría cargo de algo que suponía rebasaba sus límites. Gracias por ver mi video, hasta el próximo episodio.